Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El silencio en los corredores del Palacio del Uraxis no era natural. No era ausencia de ruido, sino una tensión controlada, como si cada molécula del aire estuviera vigilando. Damián Solano lo sentía en la piel, en la espalda, en el estómago. Y aún así, caminaba con calma. Su traje diplomático impecable ocultaba la armadura ligera que llevaba bajo la tela. Su rostro sereno era una máscara bien ensayada. Nadie debía sospechar quién era en realidad. La delegación humana había llegado con la excusa de establecer relaciones diplomáticas permanentes, pero solo él sabía la verdadera razón por la que había sido enviado. No era un traductor ni un simple observador. Era un agente especial, entrenado para infiltrarse, adaptarse y desentrañar secretos sin dejar rastro. Y ahora estaba en el corazón del imperio alienígena más peligroso de la galaxia, donde un solo error podía costarle más que la vida. El Salón del Trono se abrió ante él como una visión imposible. Columnas de cristal orgánico se alzaban hasta el techo donde flotaban esferas de luz púrpura. La corte del Uraxis estaba reunida, figuras altas y esbeltas, cubiertas con ropajes de energía viva, cuyos rostros hermosos parecían esculpidos para intimidar. Pero solo una figura importaba. Sariel. La princesa heredera. El centro de su misión. Y tal vez, el principio de su perdición. Apareció sin anunciarse, descendiendo por una escalinata de obsidiana líquida. Su piel tenía un brillo plateado que no era solo belleza, sino amenaza. Ojos violetas que no parpadeaban, observando como si pudieran diseccionar su alma. Caminaba como si el mundo le perteneciera y solo tolerara que otros respiraran por misericordia. Damián no se movió cuando ella se detuvo frente a él. Inclinó apenas la cabeza, como dictaban los protocolos intergalácticos. Sariel no respondió al saludo. Lo miró en silencio. Largo. Incómodo. Frío. Tierra envía a sus cachorros primero, dijo con voz suave, pero que llevaba cuchillas ocultas en cada sílaba. Y Luraxis muestra sus garras desde el principio, respondió él sin levantar la voz. Un murmullo recorrió la corte. Nadie se atrevía a hablarle así a la princesa. Nadie. Excepto él. Durante un instante, solo un instante, los labios de Sariel temblaron como si estuvieran por formar una sonrisa. Pero no lo hicieron. Dio media vuelta y regresó al trono, dejando su aroma metálico flotando en el aire como un veneno dulce. Más tarde, en sus aposentos, Damián revisó su implante ocular. Había logrado escanear parte de la sala secreta que estaba detrás del trono. Las señales térmicas revelaban cámaras, túneles y algo más, cuerpos. Cadáveres ocultos. O prisioneros. Los rumores eran ciertos. Sariel no solo era la heredera. Era también la mano silenciosa de la corona. La asesina imperial. Y lo había mirado como si ya supiera quién era él. Damián apagó el implante, se quitó el uniforme y se sentó junto a la ventana que mostraba la luna roja del Uraxis flotando en el horizonte. Sabía que esta misión era suicida, que tal vez no volvería. Pero algo en ella, algo que no tenía que ver con su misión, lo había tocado en lo más hondo. No era solo el peligro. Era ella. Y por primera vez, el agente de la Tierra dudó si estaba cazando o si ya era la presa. La cena en el Salón de los Ecos no era solo un evento ceremonial. En la corte del Uraxis, cada movimiento durante un banquete tenía peso político, cada palabra era un veneno disfrazado de cortesía. Damián Solano lo sabía, y por eso eligió el silencio como su mejor escudo. Observaba, memorizaba, analizaba. La comida era extraña para un paladar humano. Esferas traslúcidas que estallaban en la lengua como tormentas eléctricas suaves, carnes azuladas que cambiaban de sabor según quien las tocara primero. Pero nada era más llamativo que Sariel. Sentada en el centro de la larga mesa, con su corona forjada en cristal de estrellas, dominaba la atención de todos sin hacer esfuerzo alguno. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, las miradas se detenían. Su tono era cálido por momentos, cruel en otros, y nadie sabía cuándo cambiaría. Sus ojos, sin embargo, estaban clavados en Damián. Desde que entró al salón, no lo había dejado de estudiar. Él también la miraba. No como un hombre observa a una mujer,
sino como un soldado observa un campo minado. Cada gesto de Sariel podía ser una trampa. Su belleza no era solo peligrosa, era construida con intención. Seducción como arma. Y ella sabía usarla. Durante un momento de aparente distracción, Damián se levantó para buscar más bebida. No necesitaba hacerlo, un sirviente podía encargarse. Pero quería moverse, tantear el espacio, respirar lejos de la presión. Al girarse, la encontró detrás de él. Sariel. Tan cerca que pudo sentir la temperatura extraña de su piel. Ni cálida ni fría, sino viva, como si algo dentro de ella palpitara distinto. «Tú no eres quien dices ser», susurró, con una sonrisa sin sonrisa. Él se obligó a no mostrar reacción. Levantó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿Perdón? Tus modales son perfectos, pero tu postura es la de un soldado. Tus ojos no se distraen, y tus latidos no se aceleraron cuando todos te miraban, pero sí cuando yo me acerqué. No eres un diplomático, Damián Solano». Ella conocía su nombre completo, sin títulos, sin distorsiones. Y lo decía con una naturalidad que helaba. «Tal vez solo estoy encantado por tu presencia», dijo él, con voz suave. Los ojos violetas de Sariel brillaron con un destello incierto. Por un instante, pareció confundida. Pero luego sonrió, esta vez de verdad. No era ternura, era algo más oscuro. Como si estuviera disfrutando de un juego que aún no tenía reglas. «Mentiroso», susurró. «Pero me agrada tu forma de mentir». Y se alejó, dejando tras de sí una estela de perfume metálico y peligroso. Damián contuvo la respiración. La tensión no desapareció el resto de la noche. Sariel no volvió a hablarle, pero lo vigilaba con disimulo. Él la notaba incluso sin verla. Era como un campo magnético alrededor suyo. Una atracción inexplicable, inaceptable y aún así, cada vez más presente. Horas más tarde, ya en sus habitaciones, Damián revisó el pequeño dispositivo oculto bajo su muñeca. Las grabaciones de audio eran incompletas. Sariel parecía tener un campo de distorsión personal que interfería con toda tecnología sensible. Pero lo más inquietante no era eso. Había una sombra captada en la imagen durante su conversación. Al fondo, una figura que no pertenecía al personal del palacio. Alguien que observaba desde las sombras de una columna viva. Y que desapareció sin dejar rastro. No estaba solo. Y Sariel lo sabía. Se quitó la camisa y se sentó en la cama, con el cuerpo aún alerta. Su mano temblaba, pero no de miedo. De anticipación. Algo se estaba moviendo bajo la superficie del Uraxis. Y ya no sabía si su misión era la razón por la que quería quedarse, o si era ella. La oscuridad envolvía los niveles bajos del palacio, donde las paredes ya no brillaban con luz viva, sino que exudaban un sudor opaco, silencioso, casi abandonado. Damián avanzaba con pasos precisos, cada uno medido, cada respiro calculado. Su implante ocular escaneaba el entorno, mostrando estructuras ocultas tras capas de arquitectura alienígena. Los planos no oficiales que había recibido eran antiguos, pero suficientes para orientarlo. Había esperado semanas para este momento, para que la princesa estuviera fuera en una ceremonia pública y su guardia personal distraída con la protección exterior. Pero aún así, no bajaba la guardia. No podía. El archivo estaba oculto tras una compuerta sin cerradura visible. Era una pared lisa, aparentemente sólida, pero Damián sabía qué buscar. Un pulso de energía, un reflejo en el ángulo justo. Presionó 2 puntos clave y la pared se partió en silencio, revelando un corredor corto y estrecho. Más frío que todo lo anterior. Adentro, el silencio era sepulcral. Solo su respiración y el leve zumbido de su escáner. La cámara era redonda, con muros cubiertos de símbolos antiguos. En el centro, proyectores de luz lanzaban imágenes suspendidas en el aire, rostros, fechas, grabaciones. Algunos eran enemigos declarados del imperio. Otros eran internos. Traidores. Comandantes. Miembros del consejo. Y en todos los asesinatos había una figura constante. Una sombra, una silueta elegante, una danza letal. Era ella. Sariel.
No como princesa. No como figura política. Sino como ejecutora. Líder de la Orden Umbral. Mano secreta del trono. Asesina imperial. Damián sintió que algo dentro de él se retorcía. No era solo el peso del descubrimiento. Era la imagen de ella, la real, no la princesa encantadora que el resto veía, sino la mujer que había matado sin pestañear. Y que, por algún motivo, lo había perdonado a él. Sabía que debía tomar las grabaciones, enviar una señal de emergencia, abandonar la misión. Pero no lo hizo. Se giró. Y entonces la vio. Sariel estaba allí, apoyada en la entrada, con los brazos cruzados y la mirada encendida por una furia contenida. No llevaba armadura, ni capa, ni insignias. Solo su cuerpo cubierto por una túnica negra que parecía flotar. «Viniste a buscar pruebas», dijo, sin acercarse. «Las encontraste. ¿Y ahora qué harás, Damián?» Él no respondió. Su cuerpo se tensó. Podía intentar alcanzarla, desarmarla, huir. Pero sus piernas no se movieron. Sariel caminó despacio, sin miedo, como si él fuera una presa herida. Cuando estuvo a pocos pasos, levantó la mano y desactivó su implante con un gesto que él ni siquiera percibió. Oscuridad total. Solo ella y él. Respirando. «¿Viniste a matarme?», preguntó, con voz baja, cargada de algo que no era burla ni ira. Damián tragó saliva. «No». «¿A juzgarme?». «Tampoco». Ella extendió la mano. Con la yema de sus dedos tocó el borde de su mandíbula. Su tacto era frío. Después recorrió su cuello, lento, como quien mide una arteria. «Entonces dime, ¿por qué no huyes?». «Porque quiero entenderte». Ella parpadeó. Una vez. Luego retiró la mano y giró levemente el rostro. No para esconderse, sino porque no sabía cómo mirarlo sin desarmarse. «No puedes entenderme. Crecimos con sangre en las manos. A ti te entrenaron para infiltrar. A mí para eliminar. Eso no te hace menos real. Ni menos humana», dijo él, sin moverse. Sariel lo miró como si acabara de pronunciar una palabra prohibida. «Humana». Como si esa palabra fuera una herida. «No soy humana». «Pero sientes». Ella no respondió. Caminó hasta el centro de la cámara, se detuvo frente a una de las proyecciones. Era una niña de ojos violetas, sosteniendo una espada. Ella misma. «A los 9 años. Maté por primera vez a esa edad. A un espía que se hizo pasar por mi tutor. Me enseñaron que el deber está por encima de todo. Incluso del alma». Se giró lentamente hacia él. «Tú has sido mi objetivo desde que pisaste este palacio». Damián no parpadeó. «¿Y por qué sigo vivo?». Sariel avanzó. Sus ojos brillaban con un conflicto imposible de describir. Cuando estuvo frente a él, alzó el rostro y sus labios quedaron apenas a un suspiro de los suyos. «Porque cometí el mayor error de un asesino». «¿Cuál?». «Querer que alguien vea más allá de la máscara». Y lo besó. Fue un roce apenas, una chispa contenida. No era pasión ni juego. Era algo mucho más peligroso. Una confesión muda. Una decisión. Cuando se separaron, ella no dijo nada más. Se giró, caminó hacia la salida. Antes de desaparecer, lanzó una última frase. «No confíes en nadie, Damián. Ni siquiera en mí». Y lo dejó solo en la oscuridad, con la verdad flotando a su alrededor y el corazón latiendo con una intensidad que jamás había sentido en ningún campo de batalla. La alarma sonó como un aullido ahogado a través de las paredes vivas del palacio. No era una señal ceremonial. Era un grito interno, una vibración que nacía desde las entrañas del edificio. Damián ya estaba despierto cuando comenzó. Dormía ligero desde el primer día. Con un cuchillo bajo la almohada y un plan de escape memorizado hasta en sus huesos. Pero esta vez, algo era distinto. El cielo sobre Luraxis se había teñido de un púrpura profundo, más oscuro que lo normal, como si el mismo planeta presintiera lo que se avecinaba. Las luces del palacio parpadeaban erráticas. Servomecanismos fallaban. Escudos bajaban. Era el momento perfecto para un golpe. O una ejecución.
Damián se movió con velocidad, cruzando su habitación y abriendo el compartimento oculto tras una losa ornamentada. Sacó su arma, su comunicador silenciado y un pequeño frasco con sangre alienígena, la llave para pasar ciertas puertas biocodificadas. No pensaba usarlo aún. Solo si no había otra opción. No alcanzó a llegar al corredor cuando la puerta se abrió violentamente. Se lanzó hacia un lado, rodando, con el arma lista, pero se detuvo al verla. Sariel. Sin armadura. Sin guardias. Solo con una capa desgarrada y los ojos encendidos por algo más fuerte que la furia. Nos traicionaron, dijo, sin aliento. Mi tía Kaibra movilizó tropas. Vienen por mí. Y por ti. Damián frunció el ceño. No era sorpresa. Kaibra siempre había tenido una mirada hambrienta, como si esperara a que el poder cayera por su propio peso. ¿Y los demás miembros del Consejo? Divididos. Algunos creen que estoy aliada con la Tierra. Otros, me quieren muerta simplemente porque saben lo que soy. Ella lo miró con algo más que urgencia. No confían en mí. Y ahora, tú tampoco puedes quedarte. Damián no dudó. Se colocó el comunicador detrás de la oreja y asintió. ¿Ruta de escape? Sariel ya se movía. Abrió un panel en la pared y reveló una escalinata que descendía en espiral. No era una vía de huida común. Era un corredor prohibido, ancestral. Algo que solo los verdaderos herederos podían usar. Caminaron rápido, sin hablar. La tensión entre ellos se podía cortar con un suspiro. Las luces eran tenues, orgánicas, pulsaban al ritmo de sus pasos. El silencio del túnel se rompía solo por el eco de sus respiraciones y el ruido lejano de explosiones arriba. Al llegar al nivel más bajo, Damián sintió como el aire cambiaba. Más denso. Más primitivo. Era como entrar a otro planeta, debajo del palacio. Sariel se detuvo frente a una estructura circular. Era una nave. Antigua, pequeña, negra como la noche sin lunas. ¿Una cápsula de escape? Una reliquia de la primera reina, respondió ella. Nadie la busca porque nadie se atreve a usarla. Es inestable, pero rápida. Él se giró para mirarla. Había algo distinto en sus ojos. No era miedo. Era un dolor más profundo. Como si dejara atrás algo más que un palacio. ¿No lo dudas? Preguntó ella. No. He dejado planetas por mucho menos. Una media sonrisa curvó sus labios. En medio del caos, todavía había un rastro de luz entre ellos. Sariel activó la cápsula. La entrada se abrió como una flor mecánica. Pero antes de entrar, algo se movió detrás de ellos. Una figura emergió de las sombras. Alta, cubierta en una armadura ceremonial negra, decorada con espinas. La voz que resonó era como roca rompiéndose en la garganta. Sabía que huirías, Sariel. Kaibra. No venía sola. 4 soldados de élite salieron tras ella, formando un semicírculo. Damián levantó su arma. Sariel no. Dio un paso al frente. No voy a luchar contigo, tía. Entonces morirás con dignidad, respondió Kaibra, sacando su espada curva. Damián disparó primero. No por impulso, sino por cálculo. 2 soldados cayeron, pero el tercero se lanzó con fuerza. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. Sariel interceptó a su tía, ambas como 2 cometas chocando en medio de un cielo cerrado. Espadas, patadas, fuego azul. Damián rodó por el suelo con un enemigo encima, hasta que lo empaló con su propia cuchilla. Sangre espesa salpicó el suelo. La cápsula tembló, lista para cerrarse. Sariel venció. La hoja de su espada rozó el cuello de Kaibra, pero no la mató. Solo la derribó. Ya no soy tu sombra, susurró. Soy la próxima reina. Con o sin tu aprobación. Kaibra la miró con odio absoluto. Pero no dijo una palabra más. Sariel subió a la cápsula. Damián la siguió. Cuando la puerta se cerró y la oscuridad los envolvió por completo, solo entonces ella exhaló. Ahora estamos solos. Damián la miró en la penumbra. Ambos manchados de sangre. Respirando con dificultad. En silencio.
Pero dentro de ese silencio, algo cambió. Ya no eran princesa y espía. Ahora eran fugitivos. Y quizás, algo más. El universo giraba en silencio alrededor de ellos. La cápsula atravesaba el vacío con un zumbido grave, vibrando suavemente como si en cualquier momento pudiera romperse en 1000 fragmentos. Pero dentro, el aire era cálido y tenso. Damián y Sariel no hablaban. Estaban uno frente al otro, sentados en el espacio estrecho de la nave, iluminados solo por una luz tenue que palpitaba como un corazón. Llevaban minutos así, respirando el mismo oxígeno, escuchando los latidos del otro en el silencio absoluto. Afuera, las estrellas pasaban como cuchillas suaves. Adentro, la presión era otra. Damián tenía un corte profundo en el hombro. La sangre se había secado en parte, pero cada movimiento era una punzada. No dijo nada. No se quejaba. Estaba acostumbrado al dolor. Pero Sariel sí lo notó. Sin decir palabra, se inclinó hacia él, tomó una tela húmeda del compartimento médico y comenzó a limpiar la herida. Lo hizo con firmeza, pero sin brutalidad. Sus dedos eran seguros, y a la vez, temblaban apenas al rozar su piel. «No estás hecho para esto», murmuró ella, sin mirarlo directamente. «He pasado por peores». «No me refiero a eso», replicó. «Me refiero a mí». Damián la miró. Su rostro era una mezcla de sombras y brillo. Firme, en control. Pero sus ojos eran otra cosa. Había grietas. Dolor. Confusión. Culpa. «Yo elegí quedarme», dijo él, alzando la voz por primera vez en mucho rato. «Elegí pelear a tu lado. Tú no me arrastraste». «Yo soy una asesina», susurró Sariel. «Cada palabra que digo puede esconder una mentira. Cada gesto que hago puede ser una trampa. ¿Qué parte de mí estás eligiendo, Damián?» Él estiró la mano y la tocó. Apenas el dorso de sus dedos contra su mejilla. Sintió la piel fría primero, luego, temblorosa. «La parte que me deja ver eso». Sariel cerró los ojos. La cápsula vibró con más fuerza por un momento. Un campo gravitacional al que se acercaban. Pero ni él ni ella reaccionaron. Ya no importaba lo que venía afuera. Solo lo que nacía entre los dos, allí, encerrado, contenido, desatándose por dentro como un incendio lento. Ella se acercó más. No con seducción, sino con necesidad. Se sentó junto a él y apoyó su frente contra la suya. Damián respiró profundo. Su mano subió por el cuello de ella, recorriendo la línea metálica de su armadura incompleta. «¿Qué somos ahora?», susurró él. Una mentira que se volvió real. Sus labios se encontraron, esta vez sin miedo. No fue un beso brutal ni hambriento. Fue un beso lleno de verdades que nunca dijeron en voz alta. El sabor del riesgo, la fragilidad del momento, la carga del pasado. Fue un refugio en mitad del vacío. Cuando se separaron, Sariel no se alejó. Apoyó la cabeza en su hombro herido, como si el dolor de él la anclara a algo verdadero. «Si regreso al Uraxis», murmuró, «moriré. Y tú serás llamado traidor por tu propia especie». «Entonces no volvamos», dijo él. «¿Y a dónde iríamos?» Damián miró por la escotilla pequeña. Una estrella lejana brillaba con fuerza. «Donde no tengamos que elegir entre máscaras y balas. Donde tú seas solo tú, y yo solo yo». Sariel cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que el silencio fuera paz, no amenaza. Él la rodeó con el brazo bueno, y en medio del frío sideral, se quedaron dormidos juntos, respirando al mismo ritmo. Dos enemigos que ya no podían serlo. Dos armas que se rindieron solo ante el contacto del otro. Pero en las coordenadas del destino, la paz era efímera. Una señal comenzó a parpadear en la consola de la cápsula. Naves de la flota imperial los habían localizado. La persecución no había terminado. Pero ahora lo enfrentarían juntos. La cápsula descendía en espiral hacia un planeta sin nombre, cubierto de nubes rojas y tormentas eléctricas que tejían cicatrices luminosas en la atmósfera. Sariel ajustó manualmente los controles, su rostro tenso, enfocado, hermosa en medio del caos. Damián estaba a su lado,
con la mirada clavada en el radar. 4 naves imperiales los perseguían, sin señales de diálogo, sin advertencias. No querían capturarlos. Querían que desaparecieran. El impacto fue violento. La cápsula se estrelló contra la superficie dura del planeta, arrastrándose como un cometa herido hasta que quedó inmóvil entre las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad olvidada. Ambos salieron aturdidos, pero vivos. Y juntos. El cielo era una cúpula rojiza que giraba lentamente sobre sus cabezas. Sariel tomó su arma larga, un modelo antiguo de energía curva. Damián tenía la suya ajustada al pulso humano. Se miraron sin necesidad de palabras. El primer rayo cayó cuando las naves aterrizaron. Las tropas imperiales surgieron como sombras de metal, alineadas, implacables. Frente a ellos, descendió la figura dorada de Kaibra, intacta, como si la anterior derrota no hubiera ocurrido. Su mirada ardía de furia y traición. «No escaparás esta vez, sobrina». «No pienso escapar», respondió Sariel, avanzando. Damián se puso a su lado, sin un paso de distancia. Kaibra alzó una mano, y el ejército avanzó. Entonces comenzó. Fuego, gritos, ráfagas de energía y acero. Damián se movía con precisión quirúrgica, como si cada bala tuviera un propósito. Sariel danzaba entre los enemigos con una ferocidad silenciosa, letal, dejando tras de sí un sendero de cuerpos humeantes. Era una sinfonía de guerra. Pero no eran invencibles. Damián fue herido en el costado, cayó un segundo y un soldado se abalanzó sobre él. Sariel gritó algo que él no entendió, atravesó el campo como un rayo y lo salvó con una explosión de rabia. Su grito fue un rugido ancestral. Por un instante, no fue princesa, ni asesina, ni heredera. Fue solo una mujer que no podía soportar perder al hombre que había elegido. Kaibra la vio. Y en su rostro, por primera vez, hubo miedo. La batalla se inclinó. Soldados comenzaron a retirarse. Algunos tiraron las armas. No era solo la fuerza de Sariel lo que los quebraba, sino su convicción. Su verdad. Cuando Kaibra cayó, lo hizo sin gloria. Sariel no la mató. Le quitó la espada, le arrancó el símbolo del poder y le dio la espalda. «Ya no mando con miedo», dijo. «¿Y con qué gobernarás ahora?», susurró Kaibra, jadeando. «Con esperanza». Horas después, entre las ruinas, las naves restantes se retiraron. La noticia se esparció como fuego entre planetas. Sariel, la heredera oculta, había sobrevivido a un intento de ejecución imperial. El pueblo de Luraxis, hastiado de mentiras, la proclamó reina antes de que ella regresara. Pero no regresó sola. Volvieron juntos. Sariel y Damián descendieron de la nave de regreso al palacio sin esconderse. Las multitudes guardaban silencio al ver al humano a su lado, pero sus manos unidas decían más que 1000 palabras. El nuevo trono no era un lugar de oro. Era una promesa. Con el tiempo, Sariel abolió la Orden Umbral. Las sombras dejaron de gobernar desde atrás. Se fundó un consejo mixto con razas aliadas. Y por primera vez, Luraxis abrió sus puertas a la Tierra con tratados reales, no espías disfrazados. Damián no regresó a su planeta. Vivió con ella. A su lado. Nunca dejaron de entrenar, ni de pelear juntos. Pero también aprendieron a vivir en calma. A despertarse sin miedo. A dormir abrazados. Una noche, bajo la luna triple de Luraxis, ella lo miró mientras el viento movía su cabello plateado. Podría haber acabado todo en ese primer beso, le dijo. «Lo sé», respondió él, acariciándole la mejilla. «Pero preferí vivir contigo, aunque fuera por un solo segundo». Ella sonrió. Lo besó. Y ese segundo se convirtió en una vida. Fueron realeza. Fueron guerreros. Pero, ante todo, fueron dos almas que rompieron sus máscaras para encontrarse. Y nunca más volvieron a usarlas.